Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ante el tercer texto bíblico que argumenta que Jesús es taumaturgo. Recordemos que hemos venido en días anteriores tomando esos textos de la fuente Q del Evangelio de Lucas y Mateo, y hoy nos encontramos con el tercer texto bíblico en donde se nos da a conocer a un Jesús taumaturgo por excelencia. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículo 18 y siguientes dice esto: los discípulos de Juan le llevaron todas esas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió: vayan y cuenten lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los milagros de Jesús se han dado por doquier, querido hermano, querida hermana. Y esos milagros de Jesús se están dando nuevamente en esta aplicación pastoral en la actualidad. Los milagros de Jesús se siguen dando porque la vida es un milagro, y cuando oramos en fe prolongamos la presencia de Jesús, su ministerio, su autoridad, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese texto de la palabra nos muestra entonces a un Jesús que es taumaturgo por excelencia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. La respuesta de Jesús es indirecta. Jesús enmarca las diversas formas de su actividad taumatúrgica, y esta enumeración evoca diferentes pasajes del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 18 al 19. El sentido de la respuesta de Jesús es claro al subrayar cómo los milagros que realiza y su enseñanza a los pobres corresponden a las profecías de Isaías. Él afirma, por el mismo hecho, que Él es ciertamente aquel a quien Dios había anunciado y que no es necesario esperar a otro. Entonces aquí, frente a estas inquietudes, preguntas y dudas, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que tenemos que esperar, el que debemos de esperar? Jesús responde muy contundentemente ante esta búsqueda, ante este interrogante, diciendo: los ciegos ven. Imagínense, dar luz y dar sanidad a la vista, pero también los mudos hablan porque Jesús viene a liberar y a sanar de toda mudez, viene a liberar de toda enfermedad y toda dolencia, pero también viene a resucitar los muertos, como decía el texto, y se anuncia definitivamente la palabra, la buena nueva a los pobres. Entonces, como confirmación de esta palabra, queridos hermanos, vemos a un Jesús que sigue haciendo prodigios, los prodigios del Señor. Por eso es taumaturgo. Esa palabra taumaturgia nos indica y nos invita a eso, el poder de realizar milagros. Y en la Iglesia católica se hacen los milagros en el nombre de Jesús. No somos nosotros, es el poder divino, es la palabra divina, pero es el Señor quien faculta también, quien toma instrumentos para estos signos y prodigios. Es el Señor que bajo el ministerio de la Iglesia sigue obrando maravillas con su presencia sustancial, su cuerpo y su sangre en la vida sacramental, pero también en el ministerio de oración que tú y yo ejercemos como siervos del Señor.